Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 25 de febrero, viernes de la séptima semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes, continuando con la lectura de la carta del apóstol Santiago, leemos el capítulo 5, versículos 9 al 12. Hermanos míos, no murmuren los unos de los otros, para que en el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job, y ya ven el final que le dio el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que el sí de ustedes sea sí y el no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. Palabra de Dios. Continuando con todas estas exhortaciones que realiza el apóstol Santiago, el día de hoy entramos en el tema de esa murmuración, en primer lugar, de unos contra los otros. No murmuren, para que en el día del juicio no sean condenados. Qué profundo es el pecado de la murmuración y qué difícil, y a veces también es muy difícil saber distinguir entre el comentario sobre las realidades, sobre la actualidad, sobre lo que ha sucedido y la murmuración. Bueno, la murmuración siempre apunta a una persona en concreto. Cuando uno murmura es sobre una persona en concreto. Y cuando uno murmura, sobre todo, es cuando, hablando de esa persona en concreto, le atribuye cosas de las cuales a mí no me constan. Si sale, por ejemplo, en la prensa que una persona ha sido acusada de un delito, no tendrá ningún inconveniente, lógicamente, mencionar el tema y preguntarse, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y comentarlo con las personas. Pero cuando yo comienzo a hablar de esa persona, sí, lo que pasa es que no sé qué, bueno, ya estoy pasando efectivamente esa raya. ¿Cómo lograr distinguir esta diferencia? ¿Cómo saber cuándo yo estoy en la murmuración y cuándo estoy simplemente en ese comentar lo que ha sucedido, las noticias, lo que ocurre? Cuando yo tengo efectivamente en mi corazón alguna inclinación hacia hablar mal de esa persona. Obviamente, cuando además incluyo personas que no tienen nada que ver, ¿no? Si una persona es acusada de una cosa y yo termino hablando de su esposa, de sus hijos, de sus tíos, de sus familiares, bueno, ya estoy en el campo de la murmuración absoluta. ¿Qué es importante? Importante darnos cuenta que ahí donde yo tengo dudas es mejor el silencio. Ese es el acto prudente. El acto prudente me lleva a decir, bueno, yo necesito hablar sobre este tema, yo necesito exponer este tema, ¿cuál es mi necesidad de hablar sobre esto? Y si no es ninguna, bueno, entonces no hacerlo. Hace pocos días atrás, aquí en nuestro país, en nuestra ciudad sobre todo, era gran escándalo los vestidos de boda de la alcaldesa. Y por ejemplo, ahí hay que tener mucha inteligencia. Bueno, pero es una cosa pública, sí,
¿Por qué crees que es público y por qué crees que es tan llamativo y por qué crees que es efectivamente escandaloso? Porque así lo ha querido. Porque lo que busca un político justamente será que se hable, que se hable, que se hable y poner el foco de atención en un vestido y no poner el foco de atención en las cosas que son realmente importantes. Entonces es importantísimo, para no caer tampoco en la murmuración, no ser tontos, no dejarnos llevar, no dejarnos conducir por los intereses de otra persona, por los intereses políticos o por los intereses que sean. Entonces, ser muy, muy inteligentes en ese sentido. El murmurar contra las otras personas es una causa de juicio. Qué difícil, ya el apóstol Santiago nos ha dicho, atentos, atentos con la lengua, un órgano que es tan pequeño, pero que puede producir una destrucción tan grande, que puede efectivamente afectar tanto nuestra vida moral. En segundo lugar, nos dice Santiago, tomen como ejemplo la paciencia y el sufrimiento de los profetas. ¿Por qué después de hablar de la murmuración nos habla de la paciencia? La paciencia sobre todo en el sufrimiento que han tenido los profetas. Porque muchas veces las murmuraciones llegan como una manera de buscar la justicia. Es que yo quiero que la gente se entere de lo que el otro me ha hecho. De lo que me ha hecho. ¿Por qué? Porque tienen que saber. Y uno se pregunta, ¿y para qué? Pero es que me ha hecho sufrir. Sí, mira, si a mí una persona me ha hecho una canallada en un negocio y un amigo mío me pregunta, oye, voy a hacer negocio con fulano, entonces estoy en la obligación de decirle, mira, a mí fulano me jugó así. Y claro, se lo digo como consejo, atento. Ya tú tomarás tus decisiones de si hacer negocios con esta persona o no. Pero la necesidad de exponer públicamente los pecados del otro, los males que realiza el otro, porque así voy a conseguir la justicia. Mira, no vas a conseguir la justicia. Pero sobre todo lo que va a denotar es que la búsqueda de justicia que hay en mi corazón es justicia terrena. Y lo que tenemos que tener claro, quienes queremos amar al Señor, quienes queremos caminar hacia el Señor, es que la búsqueda de justicia que anhelamos está en Él, no en la justicia del mundo. Cuando me toca luchar por las causas justas en este mundo, tendré que hacerlo, pero sabiendo que me enfrento a las condiciones del mundo donde la injusticia es siempre tan grande y donde siempre habrá tantos sufrimientos, y por eso Santiago nos invita paciencia, paciencia. No vas a lograr la justicia, no vas a lograr esa justicia que anhelas, pero sobre todo, además se recuerda, ¿no? Los sufrimientos van a estar ahí, van a estar presentes en la vida. Entonces, paciente, paciente para confiar verdaderamente en el Señor. Los profetas hablaron en nombre del Señor, pero ¿a quiénes llamamos dichosos nosotros? A los que supieron soportar el sufrimiento. ¿De dónde está sacando estas palabras Santiago? De nuestro Señor, pues está repitiendo las bienaventuranzas de Cristo. Las bienaventuranzas que rompen con la lógica del mundo, que rompen además con la supuesta bendición del mundo y que en verdad es una maldición. Bienaventurados los ricos, no, dice el Señor, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que no están enfermos o los que no sufren, los que no padecen, no, bienaventurados, más bien los que sufren, los que lloran, los que están hambrientos. ¿Por qué? Porque recibirán el consuelo. ¿De quién? ¿Del mundo? No, del mundo no. Lo recibirán de Dios. Nosotros estamos llamados a brindar toda la misericordia que podemos, pero sabemos que no vamos a poder eliminar todas las injusticias y todos los sufrimientos de este mundo. Confiamos por eso y esperamos con paciencia el premio del Señor. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job
y cómo al final el Señor lo recompensó. ¿Por qué? Porque el Señor es compasivo y misericordioso. ¿Cómo enfrentarme a todos estos sufrimientos? Con paciencia, con paciencia. Oye, la virtud de la paciencia es una virtud tan importante. Y es una virtud que si uno no la hace prosperar en su vida, va a vivir de un modo antinatural. ¿A qué me refiero al decirte que vas a vivir de un modo antinatural sin paciencia? Mira los procesos en el mundo. Ninguna semilla se echa por tierra y sale un árbol al día siguiente. Hay un proceso. Ningún ser humano nace hablando. Hay un proceso. Hay un proceso de crecimiento. Yo tengo que darme cuenta que esta vida está llena de procesos, que esta vida es un proceso, que yo tengo que saber esperar, que aquel que no sabe esperar va a vivir en contra de la naturaleza, y aquel que vive en contra de la naturaleza, ¿qué va a descubrir al final de su vida? Solo frustración. Pura frustración. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren. No juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Acostúmbrense a hablar con rectitud. Santiago de nuevo está repitiendo exactamente las palabras de nuestro Señor: que tu sí sea sí, que tu no sea no, ni una palabra de más. Yo quiero decir sí, ¿por qué? Porque sí es lo que hay en mi corazón, la rectitud de lo que digo. No significa no. Es decir, que mis palabras no sean falsas. Que mis palabras no sean falsas. ¿Por qué? Para que ustedes no queden expuestos a ser condenados en el juicio. Por la mentira. Por esa mal llamada mentira piadosa. Por esa manera de justificarnos. No, es que yo tenía que mentir porque no había. Siempre, qué bello es darnos cuenta de la absoluta y total libertad. Yo soy libre. Yo no tengo que mentir. Yo elijo mentir. Pero si una persona cree que tiene que mentir, cree que tiene que falsear, entonces nunca va a ser un acto de conciencia para darse cuenta: yo estoy utilizando mal mi libertad. Y eso tiene que cambiar en mi vida. No puedo seguir siendo así. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 10, versículos 1 al 12. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él les estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Entramos en el tema matrimonial y entramos en ese tema matrimonial de una manera muy singular. Jesús se dirige hacia la región de Judea y Transjordania y de nuevo mucha gente se acerca y Él les enseña. De repente llegan también unos fariseos y le vienen a preguntar, y atento con esto para ponerlo a prueba. Lo primero que nos damos cuenta es: ¿por qué?
¿Por qué los fariseos escogen esta pregunta para ponerlo a prueba? Bueno, hay una sola razón que nos puede llevar a contestar esto. Porque Jesús ha hablado muchas veces del tema. Porque Jesús ha hablado con claridad en sus enseñanzas cuando la gente se ha reunido y les ha dicho, no deben dejar a sus esposas, no deben dejar a sus esposos. El que se une con otra mujer comete adulterio. El matrimonio hay que preservarlo, hay que mantener en unidad el matrimonio. Y entonces, claro, los fariseos han escuchado esta enseñanza de Jesús y han dicho, aquí tenemos cómo ponerlo a prueba y cómo delatarlo delante de los demás. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de lo que ha estipulado Moisés. Este es el motivo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos enseña cómo el tema del matrimonio es un tema constante en la predicación de Jesús. No es un tema de pasadita, no es un tema alterno, no es un tema que, bueno, no tiene tanta importancia ni tanta relevancia. No, es uno de esos temas fundamentales que trata el Señor y por eso se encuentra dentro del Sermón de la Montaña del Evangelio de San Mateo. Y por eso se ve que efectivamente está ahí constantemente. ¿Qué les responde el Señor? Bueno, ¿qué les prescribió Moisés? Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Fíjate la condición tremenda en la cual se estaba viviendo. ¿Quién decidía divorciarse? El hombre. ¿Por qué Moisés permite esto? Y el Señor lo responde, por la dureza de su corazón. Y lo que hace Moisés es simplemente estipular una ley humana con el fin de proteger a la mujer, con el fin de otorgarle un medio para rehacer y encontrar su vida. Pero esto no es la condición del Creador. Hay que tener mucho cuidado porque siempre en el tema del divorcio va a aparecer, en el tema del matrimonio va a aparecer, en el tema de las separaciones va a aparecer exactamente lo mismo que enfrentó Moisés. Pero ¿qué pasa si a mí me han hecho esto, me han dejado botada, me han no sé qué, si me pusieron los cachos? Terrible. El Señor no es que desconoce las realidades, no las desconoce, pero ilumina esas realidades tan difíciles, tan dolorosas, tan complicadas, que hacen tanto daño además, las ilumina con lo que quiere la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que leemos desde el principio? Que al crearlos Dios los hizo hombre y mujer. Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, son una sola carne. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Quién se ha unido en matrimonio? El esposo y la esposa. ¿Por qué? Por un acto de libertad. Mira, es muy importante saber reconocer ciertas realidades. A mí cuando una persona me dice, no, lo que pasa es que yo no puedo comulgar porque soy separado, vuelto a casar. No, hermano mío, no, es que no puedes comulgar. Aquel que no tiene piernas no puede caminar, porque no tiene piernas. Aquel que no tiene ojos no puede ver, porque no tiene ojos. Esto es muy importante. Darnos cuenta de que no se trata de que yo no puedo porque tengo una imposibilidad fuera de mí. No, la imposibilidad te la has puesto tú mismo, es decir, es un acto de tu libertad. Si yo he decidido casarme un día, separarme y unirme a otra mujer, ¿quién ha tomado la decisión de mantenerse lejos de la comunión? Yo. No es algo que me tocó. No, es que yo no tengo la posibilidad. Sí, claro que tienes la posibilidad. Siempre tienes la posibilidad. Siempre vas a tener la posibilidad de elegir caminar el camino del Señor. Siempre vas a tener la libertad para poner a Dios en primer lugar en tu vida. Qué importante es esto, porque
Es tan increíble cómo la gente renuncia a su libertad solo con el afán de justificarse, como si tuviéramos imposiciones desde afuera. Imposiciones, no, es que yo no tengo alternativa. Fíjate lo que decíamos en la primera lectura sobre la mentira. Tuve que mentir. No, tú dijiste que mentir, tú elegiste mentir. No, yo no puedo comulgar. No es que no puedo, es que yo he decidido mantenerme lejos de la comunión como consecuencia de mis actos. Aquel que no hace el camino para asumir la responsabilidad de sus actos, bueno, no camina nunca en un camino verdadero, en un camino de verdad. Y el Señor, ¿qué es lo que nos dice? Aquí hay una realidad sagrada, una realidad sacramental. Mira las palabras que utiliza, lo que Dios ha unido. Claro, el novio y la novia se acercaron con su libertad y expresaron sus votos matrimoniales. Pero resulta que esa realidad que se ha formado es una realidad sagrada. Pregúntate hoy si tú ves como sagrado el matrimonio. Porque yo te aseguro que en el mundo no. En el mundo el matrimonio no es algo sagrado. En el mundo se nos enseña que el matrimonio es de momento. Yo una de las cosas que le digo a las parejas cuando las estoy preparando para el matrimonio es justamente, oye, cuidado, alguno de ustedes viene aquí y dice, bueno, sí, no, yo me quiero casar, pero a mí si me pasa esto y me pasa el otro, yo me divorcio. Hagan el favor de irse. No sean hipócritas. ¿Para qué entonces van a venir a la iglesia a casarse? Quien viene a la iglesia a casarse sabe a lo que se está comprometiendo. Sabe que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Si yo no quiero vivir esa realidad, si yo no estoy dispuesto a aceptarla, si yo no creo que esa realidad que voy a formar es una realidad sagrada, entonces no tengo nada que hacer en la iglesia haciendo la finta de casarme, haciendo la mímica de adquirir un matrimonio. ¿Cuál es además el pecado de estar con otro que no es mi esposo, con otra que no es mi esposa? El pecado de adulterio, y por eso los discípulos le vuelven a preguntar al Señor, mira qué importante es este tema. Mira cómo es un tema vital. Los discípulos no se conforman con lo que le han escuchado y le vuelven a preguntar. Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. ¿Quién comete el adulterio? Yo he elegido cometer el adulterio. Fíjate en la libertad. No, es que yo no puedo comulgar. No, yo he elegido vivir en adulterio. Yo he tomado una decisión en mi vida. Yo he sopesado qué vale más, el cuerpo de Cristo o tener a esta mujer que no es mi esposa. Y he elegido lo segundo. He elegido lo segundo. Nadie me ha obligado. Y asimismo puedo salir de esa situación de la misma manera, tomando las decisiones adecuadas. Es muy peligroso cuando uno quiere analizar el tema del matrimonio yendo a los temas particulares de cada pareja y de lo que ha vivido cada uno, ¿sí? Por eso las preguntas sobre el caso concreto no se responden en la generalidad. Uno analiza cada caso para poder guiar a cada persona y establecer cuál es el camino correcto que deben seguir para alcanzar la gracia de Dios. Pero cuando nosotros queremos, a partir de los casos singulares, establecer las normas universales, estamos perdidos. Lamentablemente esa es la lógica que se nos quiere imponer en el mundo hoy. Se nos quiere imponer esta lógica absurda. Pero es que este caso particular, pero no es el caso particular el que va a determinar cómo voy a vivir en la norma. No. Qué importante es acercarse y buscar al Señor. ¿Cuántas parejas no encuentran el camino en el Señor porque nunca han buscado ayuda? Porque nunca han querido recibir justamente esa dirección espiritual que los ayuda a encaminarse. Qué cosa más bella es haber acompañado, para mí,
personal a tantas parejas que vivían de modo irregular y poderlas acompañar para hacer el camino del Señor, para caminar verdaderamente en ese amor al Señor. Y eso es lo que tenemos que desear, porque tenemos que desear que la gente viva en la gracia de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.